Buen día, estudioso bíblico. Un cristiano me preguntó cómo Dios perdona pecados si hoy en día no hay templo y no hay sacrificios. ¿Cómo Dios perdona pecados de acuerdo a la Biblia hebrea? Lo que te voy a presentar es una idea bíblica, no dogmática, no teológica. Te voy a presentar 10 puntos bíblicos que te demuestran que Dios perdona pecados sin necesidad de la idea pagana, porque es pagana, de sacrificio humano perfecto, porque Dios prohíbe sacrificios humanos, 100%. Obviamente la idea que Dios se encarna y muere por los pecados del mundo, esa idea no es bíblica, eso es mitológico. El Dios Sol que embaraza a la Virgen perpetua que da luz al niño Dios, eso es mitológico. O sea, Dios perdona pecados sin sacrificio y sin templo. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Estos son 10 puntos que te voy a presentar. Deuteronomio 24:16 te dice que cada uno muere por su propio pecado. Los hijos no van a morir por los pecados de los padres y los padres no van a morir por los pecados de los hijos. O sea, nadie muere por los pecados del otro. Ezequiel 18, específicamente verso 20, te dice, el alma que peca, esa alma va a morir. Pero Ezequiel 18 está hablando de la persona que peca y puede arrepentirse total. Es buen capítulo de leer. También el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el nuevo pacto que está profetizado en Jeremías 31:31, que es con la casa de Israel en aquellos días, en la era mesiánica, versos 29 y 30, te dice que nadie muere por los pecados del otro. O sea, el Mesías viene y se encarna, un Dios encarnado, esa idea no es bíblica, y que muere por los pecados del otro, eso tampoco es bíblico. El Mesías de Israel viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Él es el rabino del mundo, así como Moisés, no Dios encarnado, eso es mitología. Y no va a morir por los pecados de nadie porque Dios lo prohíbe. Dios lo prohíbe. La Biblia habla que el Eterno va a visitar al padre y al hijo que están pecando. Pero esto significa una persona, por ejemplo, un mujeriego, un hombre mujeriego que enseña a su hijo a ser mujeriego. Un ladrón que enseña a su hijo a ser ladrón. Entonces el Eterno va a visitar el pecado del padre y el hijo. Pero el hijo puede hacer arrepentimiento y las consecuencias no le caen al hijo. Eso es diferente total. Dios prohíbe sacrificios humanos. Nadie muere por los pecados del otro. Inclusive Deuteronomio dice, maldito es el que muere colgado. Es maldito. Y Jesús murió por su propio pecado. Hizo un ataque terrorista al templo. Los romanos lo clavaron por su propio pecado. Cada uno muere por su pecado. Atacar el santo templo es algo totalmente inapropiado, ultramente pecaminoso. Así que Jesús murió por su propio pecado y no murió por los pecados del mundo, porque esa idea no existe, no es bíblica. Cada uno muere por su pecado. Obviamente hay gente que me dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Es verdad, iba a sacrificarlo, pero Dios lo detuvo. También tenemos el caso de Jefte, que iba a sacrificar a su hija. Pero si tú lees el texto de la historia de Jefte, están lamentando la virginidad de la niña, que no va a poder casarse. No la sacrificaron. Obviamente la idea de llevar un ser humano al templo para sacrificio humano no pasaría, contaminaría el templo total. Eso sería una abominación. Así que la gente, por amor a la idolatría de Roma, de un sacrificio humano perfecto por los pecados del mundo, no es verídico, no es bíblico. Y como dije, te voy a presentar 10 puntos bíblicos que te van a demostrar cómo Dios perdona pecados sin la necesidad de sacrificio humano, sin la necesidad de templo. Porque Dios tiene abundante perdón para poder temerle, como dice el Salmo 130, o como dice Isaías 1, razonemos un poquito, si tus pecados tan rojitos como la sangre se pueden convertir blancos como la nieve. Dios perdona pecados sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de templo, y te lo voy a demostrar bíblicamente. Te presento 10 puntos bíblicos que te lo van a demostrar. No idolatría, idolatría te lleva al lado contrario de Dios, ¿sí me entiendes? Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Este es para Punto Breslev.
cómo Dios perdona pecados hoy en día, viendo que no tenemos templo, no tenemos sacrificios. Obviamente la idea de sacrificio humano, prohibido en la Biblia hebrea. Eso sería contradictorio al deseo de Dios. Eso sería un acto pecaminoso. Obviamente me dicen que Jesús fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero si supieran un poquito de la Biblia, se dan cuenta que el Cordero de la Pascua no es para perdón, es para agradecimiento. Sería el chivo expiatorio, que es para Yom Kippur. Así que tal dicho no tiene inteligencia, en absoluto. Y Jesús murió por su propio pecado. El ataque terrorista al templo. Los romanos no son sacerdotes, la cruz no es un altar. Él no era un animal. Y el animal para sacrificio tiene que estar perfecto. A Jesús le pegaron una pela. Él tenía de seguro dientes que le cayeron, las costillas rotas. No. Una cortadita en un animal para sacrificio lo descalifica. A Jesús le pegaron una pela, los romanos, por el ataque terrorista al templo. Así que bueno, te voy a presentar 10 puntos bíblicos de cómo Dios perdona pecados sin necesidad de templo, sin necesidad de sacrificios. Número 1, arrepentimiento sincero, verdadero arrepentimiento. Ezequiel 18, 21, 22 dice: pero si el impío se aparta de todos sus pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos, hiciera juicio y justicia, ciertamente vivirá y no va a morir. Ninguna de sus transgresiones que cometió van a ser recordadas. Así que el arrepentimiento sincero borra los pecados completamente. Te lo dice. Inclusive, si te pones a pensar, la gente de Nínive, en la Biblia, se arrepintieron. Ellos hicieron arrepentimiento. Ellos no fueron al templo a hacer sacrificio. Y si hubieran hecho un sacrificio humano perfecto, Dios lo hubiera castigado porque eso es prohibido en la Biblia. Dios perdonó a la gente de Nínive sin necesidad de sacrificios o ir al templo. Y obviamente sacrificios humanos hubieran sido castigados porque ese sería otro pecado. El rey Amenashe, el rey pecador más grande del mundo, el peor de todos, él se arrepintió en un calabozo de Babilonia. Dios lo perdonó sin necesidad de templo, sin necesidad de sacrificios. Ahora, Proverbios 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el arrepentimiento y confesión traen expiación. Dios perdona con eso. Eso lo dice el Talmud, eso lo dice la Biblia, eso lo dicen los estudios bíblicos como el Rambam en Mishneh Torah. Okay. Pero si la gente no le gusta el Talmud, porque hay gente que no saben que el Talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo. La Biblia lo dice: nadie muere por los pecados del otro. Razonemos un poquito: si tus pecados están rojitos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. Eso es Isaías 1. No dice pon tu fe en otro, aparte del uno, que sería pecado, por los pecados, porque Él murió por tus pecados. Nadie muere por los pecados del otro, eso es pecaminoso. Eso sería contradictorio a la Biblia hebrea. Ok, número 3, oración sincera. El libro de Oseas capítulo 14, versos 2 y 3. Lleva con ustedes tus palabras de súplica. Vuélvanse al Eterno y digan: perdona todo pecado y acéptalo por bien. Acepta nuestro arrepentimiento por bien. Así que la oración, el arrepentimiento, sustituye los sacrificios en el templo porque Dios perdona sin necesidad de ir al templo. Dice: razonemos un poquito, o lleva tus pecados en palabras al Creador. Inclusive, en los tiempos del templo, si tú llevas el animal más caro del mundo a sacrificio y no estabas arrepentido, de nada te servía el animalito, porque la idea de los sacrificios era una demostración física de tu arrepentimiento. Pero tú no estás engañando a Dios. Podría engañar a los sacerdotes, porque hay gente que se viste bien, que se disfrazan bien, que hablan bonito, pero son engañosos. Yo he conocido varios. Pero la verdad es que tu corazón y Dios. Hay un dicho en el Talmud que dice: Hashem li babai, Hashem quiere tu corazón. Él ve tu corazón. Así que si no estás arrepentido y llevas el animal más caro del mundo, de nada te sirve. Pero Dios dice: razonemos un poquito. Ok. Número 4, caridad y actos de bondad, Tzedakah, que se llama.
Deuteronomio 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu tranquilidad. O sea, hay tres cosas que anulan los juzgamentos, los decretos negativos, severos. La oración, arrepentimiento, caridad y arrepentimiento. Hice mal, tengo que reparar. La persona que roba tiene que regresar. Hay que reparar. Así que si tú pecas, es un acto pecaminoso y no reparas, hay que reparar y hay que hacer una oración sincera de arrepentimiento. Ser arrepentido de verdad. Dios ve el corazón. Tú puedes engañar a otro. Ok, número 5. Cumpliendo los mandamientos. Es Deuteronomio 30, verso 10. Cuando obedezca la voz del Eterno tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley. Inclusive, continuando esa idea, verso 4, te dice, si el Eterno te ha esparcido a las 4 esquinas de la tierra, Argentina, Patagonia, te mandó a Chile, te mandó a Sudáfrica, te mandó a Siberia, y allá, en ese lugar que Dios te mandó por castigo, el exilio es castigo, no es recompensa, y desde allá tú te arrepentís y consideras tus caminos malvados y te arrepentís. Desde ahí el Eterno te va a rescatar y te va a regresar a la tierra que el Eterno prometió a tus padres. O sea, no dice tenés que ir al templo a hacer sacrificio, no. Dice desde el lugar que tú te encuentras, te mandó, te desterró. Y de ese lugar te arrepentís. Hashem, yo hice mal, no debiera haber dicho eso, no debiera haber hecho tal acto, etc. Y no importa qué clase de pecado tú has cometido, el brazo del Creador no es corto para salvar. Él puede salvarte donde tú te encuentras. Por eso, Salmo 130, Hashem, de las profundidades te estoy llamando a Hashem, desde la misma mugre. Así que el cumplimiento de los mandamientos te acerca a Dios y te purifica tu alma. Me encanta Salmo 51. Leftaho bagalila Elohim. Dios hace un corazón puro de mí. Verúa kosheja altikach mimenu. El espíritu de santidad no lo tomes de mí. Así que tú te arrepentís, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Hay un dicho que me encanta, que es un dicho rabínico que tiene mucha verdad. En el camino que el hombre se propone, Dios le ayuda. Faraón endureció su corazón y Dios le ayudó. El rey Menashe en el calabozo en Babilonia se propuso arrepentimiento y Dios le ayudó, sin necesidad de templo, sin necesidad de sacrificios. Obviamente el sacrificio humano es prohibido. Hacer sacrificios humanos es prohibido en la Biblia hebrea, así que sería tontería. Número 6. Reconocer la justicia de Dios y aceptar la corrección. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 6. Reconocer la justicia de Dios y aceptar la corrección. Miqueas 7:9. La ira del Eterno soportaré porque pequé contra él. Y hasta que juzgue mi causa y haga mi derecho, él sacará a la luz y veré su justicia. De nuevo, fuimos exiliados. Parte de la consecuencia de nuestro pecado. Consideramos nuestros caminos y los pecados que hicimos.
Estamos viviendo las consecuencias son reales. A veces las consecuencias no se dan, a veces sí. La persona que brinca de un edificio y hace arrepentimiento en el camino, tal vez Dios lo salva, tal vez no, pero Dios acepta el arrepentimiento, ¿se me entienden? Pero también hay consecuencias, o sea, lo aceptas como corrección. Así que los sufrimientos espían los pecados si la persona lo acepta con amor. Hay que aceptarlo con amor, esta es la justicia de Dios. También recordando que Dios te quiere mucho. Yo soy papá, yo quiero mucho a mis hijos, a veces hay que corregirlos. Me duele a mí también, me incomoda, pero es para el bien de ellos, para que se conviertan en su mejor versión. Así que hay que aceptar la corrección porque Dios es bueno. Inclusive mucha gente se enferma. Yo estudié nutrición. Mucha gente se enferma por comer comidas que no le caen bien. Comer demasiada azúcar. Azúcar es malísima para la salud. La gente termina enferma y terminan culpando a Dios por la consecuencia de comer mal. Hay que usar la inteligencia, sentarse en una esquinita, llorar al Creador, papi, porque estoy enfermo, y considerar tus caminos. ¿Por qué? La persona es diabética, por ejemplo. Tal vez tenés que cambiar tu dieta. Esa es parte de la consecuencia. Y comenzar a corregir. Lo mismo es con las consecuencias de nuestros pecados. Considera por qué estás sufriendo. Arrepiéntete de lo que tú ves. Y Dios te va a ayudar. Y Dios quiere demostrarte y quiere salvarte, quiere ayudarte. Y esto es por medio de fe en el uno. Los 10 mandamientos. Yo soy Hashem, tu Dios, no tendrá otros dioses frente de mí. O sea, poner tu fe en otra parte del uno es idolatría. La idolatría te dice, pon tu fe en el autor de la fe, y comienzan a decir la idolatría de Roma, Yeshua, Jesús. Es idolatría 100%. Los 10 mandamientos, Hashem es uno. No tendrá otros dioses frente a mí, porque Él es el eterno, tu Salvador. El uno. Si pones tu fe en otro, eres idólatra, te cortas de la presencia de Dios. Aunque le llames Yeshua HaMashiach, aunque te imagines Dios encarnado, porque eso es mitología. Ok, número 7, ayuno y aflicción del alma. Dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho, y que Dios se arrepintió, por decirlo así, del mal que les planeaba hacer. O sea, la gente de Nínive no eran judíos, cambiaron su camino, reconocieron al uno, hicieron arrepentimiento. Ellos no tuvieron que hacer sacrificio en el templo, no llevaron sacrificios humanos porque sería añadir a su pecado. Así que el ayuno, el arrepentimiento total, la aflicción, trae perdón de pecados. De nuevo, Salmo 130, que con el eterno y abundante perdón para poder temerle. Te arrepentís, confesás tus pecados, Dios te perdona, sin necesidad de templo, sin necesidad de sacrificios, y mucho menos sacrificios humanos, que eso es pecado. Número 8, amor y temor de Dios. Salmo 103, comenzando en versos 11 y 12. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre aquellos que le temen. Como el oriente esté lejos del oriente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. O sea, una vez que te arrepentís, los pecados tuyos están tan lejos como el oeste los tira al fondo del mar. El que te recuerda tu pecado, esa persona está pecando, porque Dios se olvida de tus pecados. Esa persona que te recuerda tus pecados es una persona malvada, que esa persona Dios mismo la va a castigar, así que no la escuche. Esas son personas malvadas que quieren llevarte idolatría y usan chantajes, usan trampas para tratar de atraparte, tratar de alejarte del uno, porque su idolatría es más importante que la fe auténtica en el uno. El Dios de Israel para la persona de fe es suficiente. Para el idólatra, el Dios de Israel no es suficiente. Tienen que añadir su idolatría. Y le dicen Yeshua HaMashiach para hacerlo sentir mejor. Sigue siendo idolatría de Roma, aunque le digan Yeshua HaMashiach. Nadie muere por los pecados del otro. Sacrificios humanos son prohibidos. Así que no existe sacrificio humano perfecto. El temor y el amor de Dios. Ponte a pensar. Jefte, si lleva a su hija al templo, lo hubieran rechazado y Jefte estaría pecando
porque prohibidos sacrificios humanos. Los paganos hacían eso. Pero si tú lees el texto de la historia de Hefti, la gente lamentó la virginidad de la niña. No se casó. Pero no la mataron como sacrificio humano perfecto porque es ridículo. Pero la gente está buscando excusas para encajar su idolatría. Esa gente es idólatra ciega espiritual. Dios encarnado. Mitología, parte de una trinidad. Mitología, paganismo. Un Dios que embaraza a una mujer casada, que da luz al niño Dios. Esa es la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, paganismo. Así que el amor sincero a Dios transforma las transgresiones a méritos. Inclusive, la persona que se arrepiente de su pecado por amor, se convierte en su pecado en mérito, porque ahora puedo decir, yo hice esto, yo hice lo otro, y yo sé las consecuencias y te voy a ayudar a salir, y eso se convierte en mi mérito. Así que vale la pena arrepentirse y ayudar a otros a salir de la idolatría. Es el mejor arrepentimiento que se convierte en mérito. Tu pecado se convierte en mérito. Ok. Salmo 19:8. La Torah misma espía los pecados. Dice, la ley del Eterno es perfecta, convierte el alma. Así que, de acuerdo al Talmud Bavli, el estudio de la Torah es mayor que los sacrificios y trae expiación. Pero eso es lo que dice el texto, no es que imaginándome. Salmo 19:8, lo voy a leer otra vez. La ley del Eterno es perfecta que convierte el alma. Sacrificio humano es contrario al deseo del Creador. Maldito el que muere colgado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es una patraña idólatra que no tiene inteligencia bíblica. Sería el chivo expiatorio. Así que ni siquiera inteligencia bíblica tiene. Ok. Número 10. El día de expiación, que es Yom Kippur. Levítico 16:30. Porque este día se hará expiación para ustedes y seré limpio de todos sus pecados delante del Eterno. O sea, el Cordero de Dios, que significa el Cordero de la Pascua, es el animal incorrecto, sería el chivo expiatorio y sería Yom Kippur, no en Pascua. Pascua es abril y mayo, Yom Kippur es en octubre. Ni inteligencia por poquito tiene. Así que el día de Yom Kippur es el día límite para tu arrepentimiento, para recibir bendiciones, para el nuevo año fiscal espiritual. Así que el día expía los pecados de la persona que se arrepintió. La persona que ama la idolatría de Yeshua HaMashiach tiene sus pecados arriba de ellos. Pueden ser buena gente, porque hay buenos mormones, hay buenos islámicos, hay buenos hindúes, hay buenos palestinos. No, eso es mentira, no existen buenos palestinos. Pero la persona que se arrepiente y llega a Yom Kippur, cuenta nueva. Es una cuenta nueva, por decirlo así. Así que estos son los 10 principios bíblicos de cómo Dios perdona pecados sin necesidad de sacrificio e ir al templo. Plegaria, arrepentimiento, buscar del Creador, poner tu fe en el uno, que es el comienzo de tu salvación. Yo soy el Eterno tu Dios, no tendrás otros dioses frente de mí. Eso lo dicen los 10 mandamientos, porque el Eterno es un Dios celoso. O sea, como dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Y como dice Zacarías 14 en la era mesiánica, en aquel día el Eterno uno y su nombre uno. O sea, Dios encarnado parte de una Trinidad. Patraña idólatra que te aleja de Dios. Nadie muere por los pecados del otro. O sea, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, una mentira total que no tiene fundamento bíblico. Eso te aleja de la fe del uno. Pon tu fe en el uno. Llama al Eterno, el Dios de Israel tu Dios, hoy día. Kol Tuv.